Hoy es 8 de enero del 2014. Vamos a orar. Amado Padre, nos inclinamos ante su presencia como familia que estamos estudiando este catecismo bautista para poder aprender de su palabra, que nos esté guiando, nos esté corrigiendo por medio de ella, pero también que ilumine nuestras conciencias, nuestro espíritu para no solo poder leer de su palabra, sino que para poder llevarlo a cabo, corregir en nuestras vidas y poder estar continuamente tratando de agradarle y glorificarle a usted. Esta es la segunda entrega entonces que hacemos del catecismo bautista, y vamos a ver por la segunda pregunta. Como no es no es estudio, como decir, perdón, no estamos en el domingo, o sea, en la iglesia, en un culto general, entonces no vamos a permitir, o sea, que participemos la mayoría, o sea, orar, o sea, si querés, o sea, hacer la pregunta, perdón, la pregunta, y yo voy a tratar de responder lo que dice y después acompañarla por textos bíblicos y algunos comentarios míos. Pregunta número 2. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él? Bueno, la respuesta está abajo de nuestro catecismo, ¿no? Es fácil, o sea, voy a leer lo que han puesto, ¿no? Lo que han escrito el catecismo, y después voy a leer los textos y voy a hacer algunos comentarios bíblicos de parte mía. La palabra de Dios que se contiene en las escrituras, no sé si se entendió, la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él. Bueno, esto viene, creo que casi unido con la pregunta 1. Dice que cuál es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Entonces, la regla para glorificarle y gozar por él, ¿cuál es? Acá en la pregunta 2 nos dice que la única regla que ha dado Dios para enseñar, para como debemos glorificar y gozar de él, es la palabra de él, ¿no? Entonces, así viene como unido el eslabón con la pregunta 1, ¿no? Las escrituras nos dicen en Mateo 19, 4, versículo 5, dice así: Él respondió, dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en Génesis, ahora vamos a ver por qué estoy leyendo eso. En Génesis 2, versículo 24, dice así: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en su mujer y será una sola carne. Bueno, los que escribieron el catecismo tendrían sus razones, ¿no? Yo interpreto, o sea, de que ahora, o sea, esto está por lo menos enfocado en el lado, vamos a decir, matrimonial. En nuestro país es fácil, o sea, ahora que se casa hombre con hombre, mujer con mujer, no hay, o sea, incluso levantar la voz y decir algo como iglesia va a traer problemas, y muchos hermanos se ponen en problemas, ¿no? No solo en este país, sino en otros ha sido legalizado. Pero ¿cómo podemos agradarle, no? O sea, Dios, ¿cómo podés saber? Una de las cosas para poder saber si esto es correcto o no es correcto, Dios nos ha dado su palabra para que podamos saber. Y vemos que esto, muchas de las cosas que se está haciendo el día de hoy, es incorrecto. Entonces vamos a ver no solo lo moral, porque una persona puede vivir moralmente correcta y no se salva, pero también en Lucas 24, versículo 27, que yo no voy a leer hasta el 44, porque por razones de tiempo, ¿no? Pero dice así: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, y en el 44 y les dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé aún cuando estaba con vosotros, que era necesaria que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces las escrituras también nos hablan del Señor Jesucristo, o sea, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todo termina en esas profecías y se dan con su cumplimiento en nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Podemos agradarle entonces a Dios y glorificarle y estar gozoso es cuando entendemos el plan también de salvación en las escrituras, ¿no? que hablan del Señor Jesucristo, ¿no? En primera de Corintios 2, versículo
13 dice: y por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando hablábamos nosotros como cristianos y queriendo agradar a Dios, debemos siempre, que eso cuando damos algún consejo, una hermana, un hermano, siempre tiene que ser por medio de la palabra de Dios para poder agradarle, no por alguna vivencia mía o que a mí creo que me pareció, entonces yo creo que es así, no, sino que es por medio de la palabra de Dios que tenemos que hablar con rectitud y siempre tratar de agradarle, ¿no? Porque también dice en 1 Corintios 14, versículo 37, que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, son mandamientos del Señor. Entonces, cuando hablamos, o sea, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, ¿no? Porque esa es la regla que Dios nos ha dado para enseñarnos cómo debemos glorificarla y gozar de Él. Entonces, no solo para nuestras vidas, sino cuando hablamos con los demás, la regla que debemos usar siempre, ¿cuál es su palabra? No que a mí me parece o creo que a mí me parece, no, tiene que ser la palabra de Dios, no es la misma palabra de Dios. Pedro dice que es lumbrera, es como una antorcha que ilumina, ¿no? La misma palabra dice que en el Salmo 105, si me equivoco, dice que es como lumbrera a nuestro camino. Entonces ella es la que nos va a alumbrar a nosotros en nuestro andar, ¿no? En 2 de Pedro 1, 20 y 21 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces sabemos que esta es la palabra de Dios, bien ha sido escrita por hombre, pero ha sido un soplo sobre, como dice Timoteo, sobre las personas. Dios ha respetado la persona no ha entrado en ningún trance, porque no tengo tiempo de hablar de esto, pero Dios ha utilizado a esas personas para escribir. Entonces sabemos que esta es su palabra, ¿no? Ha sido revelada para nosotros, y en ella encontramos tanto sabemos de la creación como alma el Salmo, pero también las Escrituras nos habla también del plan de salvación de que Él nos ha dejado también para que nosotros, ¿no? Y como dice Juan, que nos ve ahí 20, 30 y 31, que no tengo por razones de tiempo, habla que todas estas cosas han sido escritas para nosotros, ¿no? Para que creamos en el Señor Jesucristo, ¿no? El mismo Isaías un momento, Isaías 8:20, sí, gracias, Isaías 8:20, está en el catecismo, ¿no? Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, si no hablan conforme a la que es la ley y el testimonio, es porque todavía no le ha amanecido, todavía no le ha sido revelado su conciencia. No sabemos que, como dice Pablo a los Corintios, el hombre espiritual no entiende ni siquiera percibe estas cosas, incluso con hablar la palabra de Dios le parece locura para ellos. Pero para nosotros no debemos agradecer que Dios nos ha iluminado la conciencia. Debemos ser como los de Berea, que en Hechos 17:11 dice que ellos escudriñaban las Escrituras, se fijaban si esta cosa era verdad. Incluso estaba hablando Pablo, ¿no? En segunda, había un texto más de Pedro para indagar, pero segunda de Pedro 3, de 2 al 15, pero vamos a hacer una cosa. Voy a ir primero a Deuteronomio, ese texto lo voy a dejar por razones también de tiempo, y después voy a comentar algo yo. En Deuteronomio, sí, gracias, Deuteronomio 4, versículo 2 dice así: está muy en línea con lo que dice en Apocalipsis, como termina: el Señor añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Entonces Dios manda que no le pongamos nada a su palabra y tampoco le añadamos nada, para que guardemos sus mandamientos. Lo mismo dice, o sea, en Apocalipsis, que no aparece en sí en nuestro catecismo, en sí no aparece, pero en Apocalipsis, esto es algo extra que le voy a poner, 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces Dios manda, o sea que lo que está escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento es la única regla que Dios nos ha dado para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Entonces para nosotros es muy importante esto, las Escrituras, pues hoy en día en las iglesias han metido doctrinas de hombre, han puesto el pragmatismo religioso para ver cómo llenar iglesia, cómo funcionan, han creado servicios para las mujeres como pastoras y otras cosas más.
ha entrado música mundana para ganar a los jóvenes, tipo el rap, aquellos pastores que una vez, en una época eran fieles, vamos a decir, ministros de Dios, hoy se están doblando, se están uniendo en vamos a decir, en un ecumenismo, incluso los bautistas, muchos se están juntando con esto, ¿no? Son pastores reconocidos y están dejando, tienen la Biblia, por supuesto, pero ellos van añadiendo doctrinas de hombre adentro, y sabemos que Dios es celoso de su palabra y es fuego también consumidor de ello, ¿no? En 2 Timoteo 3:15 al 17 dice Pablo así a Timoteo: y desde que la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces todas las escrituras, no solo el Nuevo, sino el Antiguo Testamento también, es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces sabemos que Dios nos ha entregado a nosotros como cristianos, o sea, como hijos suyos, su palabra. No nos dejó solo así, ¿no? Sino que nos entregó sus palabras, ¿no? Y de esa forma nosotros, como dice ahí, dice para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él, dice la pregunta 2, ¿no? En 1 Juan 1:4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces podemos estar gozosos de que Dios, nuestro Padre, no solamente nos ha dejado así, vamos a decir, en el aire, no sabiendo por dónde rumbear, sino que nos ha dejado una guía, un mapa, nos ha dejado, nos ha trazado y nos ha mostrado el camino, la puerta, para mientras pasamos como peregrinos por este mundo, podamos llegar. Al fin de cuentas tenemos, no estamos solos, sino también tenemos la guía, nos ha abierto los ojos, nos ha dado sabiduría y entendimiento por medio de su Hijo amado, y nos ha dado también el aceite, la lumbrera, el Espíritu Santo para poder entender las Escrituras, ¿no? Entonces podemos estar ahora gozosos de que Él se ha preocupado por nosotros, ¿no? Y entonces podemos decir que hemos contestado entonces a vuelo de pájaro, ¿no? Estos catecismos que hacemos, esta pregunta 2 que dice: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él? Entonces, ¿qué regla es que nos ha dado él? ¿Cuál es esa regla para que podamos trazar nosotros con rectitud bien cuál es la palabra de nuestro Padre, ¿no? O sea, algo para decir, algo para comentar en este catecismo, ¿no? Bueno, entonces ahora entendemos que Dios nos ha dejado su santa palabra y podemos estar gozosos de eso, no estar contentos, ¿no? Así que vamos a orar. No sea que, como voy a cerrar con esto, con una meditación que no la tenía porque acá no aparece en sí en el catecismo, pero lo voy a poner porque justo me estoy preparando para el estudio del domingo. Y el domingo voy a ver el libro de Oseas, así que ya sabes, más que sos mi esposa, sabés que estoy estudiando ese libro. Pero voy a cerrar con esto, que es justo algo que estoy estudiando en el libro de Oseas para el domingo. En Oseas 4:6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Grave, Dios se iba a olvidar de sus hijos porque ellos se olvidaron de su ley. Amado Padre, le agradecemos porque a usted le ha placido dejarnos sus palabras, le ha placido revelarnos, darnos su Santo Espíritu. Antes de la fundación del mundo, usted en el consejo eterno, usted mandó, o sea, a su Hijo amado. Él vino, murió por nuestros pecados, y el Espíritu Santo ha aplicado esa redención a nosotros, y estamos contentos y gozosos porque también nos ha dado su palabra, ahora no en tablas de piedra, sino ahora la ha escrito en nuestro corazón. Por eso estamos contentos y agradecidos, y también que este medio otros hermanos vi que son edificados, incluso ponen ahí, o sea, motivándonos, agradeciéndonos porque por este catecismo que subimos, que es para ellos, para que también sean edificados mutuamente nosotros y crezcamos todos, que somos parte de una iglesia local, que somos acá, también somos una iglesia universal, que estamos unidos todos en una misma coyuntura
y Cristo es la cabeza. Gracias, y como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia. Amén. Amén.